Bueno, pues continuamos con la última parte de Ciencia Jotdown. Sé que os da pena, pero es que tenemos que salir de aquí, como nos decía ayer la chica de conclusiones. Y la última charla que tenemos la va a dar la neurocientífica más dicharachera del barrio, del mundo mundial, que es Susana Gaitán, que es profesora de aquí de la Universidad de Sevilla y aunque formada como bióloga, pues ahora trabaja en temas de neurociencia muy interesantes, algunos sobre que ya no ha encerrado el proyecto, sobre las reacciones físicas, ¿no? Que producen el maltrato, en violencia de género y tal, y que hoy nos va a hablar de la neurociencia del buen humor. Se me ha olvidado, tengo que decir, el enigma 6, que como es el último y la tenéis que resolver en 5 minutos, pues es muy fácil. Es ¿cuántos ceros hay al final de 100 factorial? Esa es la pregunta. ¿Cuántos ceros hay cuando uno al final, la parte final de 100 factorial? Y un consejo, no lo hagáis con la calculadora del móvil, porque se os va a colgar. Así que le doy paso a Susana Gaitán, que nos va a hablar de eso, de la neurociencia del buen humor. Un aplauso para ella. ¿Hola? Sí. Sí, atrás. Venga. Hola. Yo no he estado en la tele, así que a mí estas cosas me ponen súper nerviosa, ya lo digo. Bueno, lo primero, darle la enhorabuena a la organización por haber creado una vez más un espacio como este. O sea, qué bien nos lo pasamos, ¿no? Y darle las gracias porque me dejen a mí charlar con ustedes y pedirle disculpas por la voz que tengo, porque estoy malita. Oye, ¿el mando va a pasar la diapositiva? Vale. Es difícil continuar después de la gente que ha salido hoy y ayer tan potentes, así que pensando que... Tiene mucho y el gente está rozando. Ya. ¿Ahora mejor? ¿Sí? Después de las cosas tan sesudas, el número pi, las nebulosas y las fórmulas esas, a ver cómo... Y entonces he pensado en poner un estímulo cerebral que sea así potente. Y entonces, para centrar el tema, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es de cómo el cerebro funciona entero. Ya no está aquí el colega de ayer, pero me veo la obligación moral de decirles que sí, sin trozos del cerebro vivimos, pero vivimos de aquella manera, ¿eh? Vale, entonces el cerebro se va a utilizar una serie de estímulos complejos que provocan eso que nosotros llamamos la risa. La risa, que es una sensación placentera, y en tanto que placentera ha sido estudiada por mucha gente que no es muy partidaria de los placeres. Cuando uno piensa en eso, pues claro, le vienen a la memoria algunos libros muy potentes como El nombre de la rosa, que ya lo siento, pero yo soy de ver películas y además de verlas sin mucho criterio, de manera que me voy a referir sobre todo a la versión cinematográfica del nombre de la rosa, donde, momento spoiler, el malo dice una cosa como que la risa es un viento diabólico que deforma las facciones de la cara y nos hace parecer monos. A lo que Sean Connery, que es 007 en la abadía, responde: la risa. Los monos no ríen, cosa que es falsa. Luego les contaré que sí, se ríen los monos. Y luego dice otra cosa que es parcialmente falsa, que es la risa es propia del hombre y de la mujer en grado diferente, claro. Pero bueno, sí es cierto que necesita cierta manipulación cognitiva, ¿verdad? Que la especie humana elabora más. Y como la elabora más, ha dado lugar a que gente tan poco divertida como Schopenhauer se ocupara de esto de la risa. Lo importante del trabajo de Schopenhauer es que dio la clave sobre lo que estamos hablando cuando nos echamos unas risas. Fundamentalmente estamos hablando de la capacidad neuronal de identificar la incongruencia. En respuesta a esa incongruencia, a esa incapacidad de encajarlo en nuestro esquema partido a cacho, como ha dicho esta mañana el compañero, de la realidad, nos entra la risa y
Y bueno, somos capaces de generar una risa franca, abierta, y que somos capaces de diferenciar de la risa de la bruja mala o del señor Smithers, que lejos de producirnos esta sensación placentera, lo que nos produce es cierto grado de desazón, ¿verdad? Algo desagradable que compartimos. Esto no es Photoshop. Lo compartimos con nuestros primos, el resto de los primates, que también se ríen. Se ríen y emiten sonidos y ponen esa cara de me lo estoy pasando muy bien. Lo importante de este dato es que lo hacen en respuesta a juegos en grupo o a cosquillas y situaciones así que son placenteras. La clave con Schopenhauer era la incongruencia, la clave con los monos es en grupo. Nos reímos mejor en grupo, porque somos primates y los primates les gusta ir ahí en tribu, en manada, a gusto, ¿no? Y entonces, pues, porque eso además tiene ventajas adaptativas. Somos unos bichos que por sueltecillos así es mejor no dejarlos, en manada mejor. Entre otras cosas porque la manada se identifica con sus distintos miembros, ya les he dicho que yo veo películas sin mucho criterio, y entonces, pues, efectivamente, la manada reconoce que Julia Roberts sí, el señor Nicholson no. Identificamos los miembros del grupo con los que nos queremos relacionar o con los que no nos queremos relacionar en absoluto. Bien, el resultado de eso es que hay un montón de estudios que demuestran que efectivamente esa ventaja adaptativa existe y que además hay áreas cerebrales especializadas en que nos lo pasemos bien. Son tan importantes como que tienen trascendencia. Yo también soy bióloga y termino vendiendo mi ciencia curando cosas, claro. Nos lo han dicho en la mesa de antes. Es que cura, es que es verdad. Es que la producción de neurotransmisores como la dopamina o la serotonina está condicionada porque nos echemos una risa y mejora el pronóstico de las enfermedades. Así que reírse es una cosa muy seria. Una cosa muy seria que está vinculada a un grupo de emociones que se encuentran en el cerebro humano y que ha descrito mucho mejor que lo puede hacer yo Pixar, así que se ve en la peli. Nos vamos a centrar en lo que hace la estrella, que es lo que representa a la felicidad en esta película. Y esta felicidad está acompañada de un gesto que la primera vez que se describió lo hizo este señor que le suena por su parte menos divertida, ¿verdad? La distrofia muscular de Duchenne. Era un señor que estudiaba músculos y cogía voluntarios y les ponía, o él decía que eran voluntarios, les ponía electrodos y veía qué pasaba con esa musculatura. Si se fijan, la cara del voluntario de Duchenne se parece más a la de Nicholson que a la de Julia Roberts. Se le quedaba como una especie de mueca, ¿verdad? Y de hecho él dice: soy capaz de generar los cambios en la comisura, en los orbiculares, pero está vacío de alma. Hombre, yo lo del alma lo llevo peor, pero sí puedo contar qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la risa franca, esto es porque después de la sesión de ayer, digo, como no ponga bebés riéndose para que el público me siga y así, bueno, pues ahí está nuestro bebé muerto de risa, ¿sí? Y está desternillándose de risa. Y cuando vemos esa risa del bebé, esto es muy importante, la vemos, la identificamos y no nos pasa como Duchenne. Decimos, esto tiene nada que ver con Nicholson, este es un niño riéndose. Riéndose y produciendo una serie de modificaciones metabólicas muy fuertes. ¿Más? ¿Así? ¿Así? ¿Sí? Produciendo una serie de modificaciones muy fuertes. Se va a cambiar, ahora no sé yo qué. ¿Sí? ¿Sigo así o qué hago? Vale, bien, ok, gracias. Ahora toso para que se pruebe. Bueno, que ya pido disculpas si toso mucho, es que estoy malita. Bueno, pues cuando nosotros estamos riéndonos, pasan cosas en todo nuestro organismo. Se modifica, de hecho, fundamentalmente la expiración. Todo lo divertido lo hacemos con la expiración, no con la inspiración, que está muy, muy controlada. Reír, cantar, toser, todo eso son modificaciones que se ven abajo en el músculo respiratorio y que produce frecuencias y amplitudes distintas, de manera que nosotros, si tenemos a un ser humano medio, y le oímos, cualquier excusa es buena para ver al ser humano medio. Bueno, pues
Siempre, va conmigo a todas partes, me da seguridad. Bien, pues, si lo oímos hablando o lo oímos riéndose, incluso aunque le dijéramos que dijese ja, 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 el tono, la frecuencia y la amplitud de lo que está haciendo hace que nuestro cerebro reconozca cuándo se ríe y cuándo está hablando, ¿vale? Le permite a áreas concretas del cerebro muy próximas entre sí, porque están en el lóbulo temporal, en los dos lados. Por eso les decía lo de sin cerebro se vive, pero de aquella manera. Están próximas entre sí, pero si ven que hay lucecitas azules y lucecitas amarillas en la diapositiva, pueden ver claramente que hay áreas que responden a Brad Pitt riéndose y a Brad Pitt hablando. De hecho, las áreas que se activan, algunas son inmediatas. Bueno, va a mover la mandíbula, ¿verdad? Va a cambiar la cara, así que necesito mover músculos, son las áreas motoras. Ya tiene más interés lo que pasa arriba, en la prefrontal, que va a salir muchas veces. Algunas de las fotos del compi de ayer, que le quitaban el lóbulo prefrontal entero. Igual luego terminan en el Congreso de Diputados o algo así, pero el lóbulo frontal es lo que se está encargando de entender lo que está pasando. Recuerden que la clave era buscar la incongruencia. Pues si no me entero de la incongruencia, ya no progreso adecuadamente. Y luego estaba aquella parte súper importante de llenarlo de alma, que decía Duchenne. Bueno, llenarlo de alma o encontrar esas vocecitas que hablan en tu cabeza en del revés es lo que hace la amígdala. La amígdala es una estructura muy pequeñita en el fondo del cerebro que recibe su nombre de su forma, tiene forma de almendra. Y ahí es donde se encuentran, donde ponemos las etiquetas emocionales de todo lo que nos pasa. De manera que lo que hace que diferenciemos ja, ja, ja de cómo se ría cada uno, ¿no? Está ahí, esa sensación placentera se está produciendo ahí. Le comentaba antes a un compañero vuestro que yo también he hecho el MAES, así que voy a hacer una cosa horrible que es explicar un chiste. Bueno, es que hay que detectar la incongruencia. La incongruencia de los perritos es que el perrito va conduciendo. La incongruencia del otro es... Bueno... El caso es que nos damos cuenta, ¿vale? Nos damos cuenta de que hay algo que no encaja. En el doble sentido de piso, de pisar o piso donde uno vive. Lo primero que hacemos entonces en nuestra corteza prefrontal identifica, se activa que hay algo que no encaja. Algo que no encaja y que además me hace gracia, porque puede encajar, no encajar y que no le vea la gracia. Si se la veo, entonces toda la corteza premotora se activa y empiezo a producir una sonrisa arbitraria. Es decir, mis músculos se reorganizan y se pone cara de que me estoy pasando la historia bien. Si además no solo me resulta divertido y así, sino que realmente me hace muchísima gracia, le cargo el contenido y entonces es la amígdala la que le manda a todo el sistema motor la orden para empezar a reírnos. Claro, a empezar a reírnos es un acto motor que puede resultar tan agotador como a la niña de aquí, que está la pobre cae reventada, porque es un trabajo duro. He tenido que hacer un procesamiento cognitivo, entender la relación que hay entre el fútbol y la ciencia en este país, por ejemplo, y luego generar un componente emocional que en mi caso no es más de echarse a llorar, la verdad. Bueno, en fin, el caso es que eso va al cuerpo y nos entra la risa. A nosotros y a otras especies, ¿vale? No hagan esto en casa, hay que entrenar al bicho. Pero cuando entrenan a la ratita y le hacen cosquillas, a la ratita también se le queda esta cara, ¿vale? O sea que como que le va cogiendo gusto esto de que le hagan cosquillas. Lo interesante del experimento es que luego le sacaban sangre y veían que sus niveles de adrenalina se venían abajo. Es decir, de verdad la rata estaba tan a gusto. Se estaba relajando. Eso nos va a dar una pista también de para qué va a estar sirviendo que nos echemos unas risas. Va a estar sirviendo para activar los circuitos de recompensa, para ponernos en contacto con los sistemas del placer.
Vamos a seguir trabajando con ratas porque esto es un experimento clásico de los años 50 que no acaba bien. Y le instalaron un electrodo a la ratita y le pusieron 2 palancas, una para que comiera y otra para que se estimulara. Y le gustó tanto el estímulo que, bueno, pues es la base de toda la ciencia que estudia las adicciones, ¿vale? Pasamos. La rata sigue allí porque está estimulándose áreas de las que ya hemos hablado, la corteza prefrontal, esa donde estamos analizando las cosas, el núcleo accumbens y la amígdala, que son donde nos vamos a dar el subidón, y la otra área interesante de esto que es el hipocampo. En el hipocampo están los recuerdos. Ahí en el hipocampo estamos construyendo todos los antecedentes que nos va a permitir identificar las incongruencias. Por eso los chistes tienen nacionalidades, porque necesitamos un entorno cultural sobre el que construimos lo que nos vaya a hacer gracia. Vamos a dejar las ratas entonces y vamos a ver si nosotros, mentes Homo sapiens, unos más sapiens que otros, tenemos un circuito parecido para que funcione en esto. Y en homenaje y máximo respeto a la física, cito a Einstein. La mente es como un paracaídas que solo se funciona si se abre. En homenaje a la Escuela de Ingeniería, los que han sido capaces de abrir la mente, que son las ingenieras y los ingenieros que han diseñado los sistemas no invasivos de investigación del cerebro. Es decir, los sistemas de resonancia magnética, de emisión de positrones, etc. Eso nos permite ver qué se enciende dentro del cerebro en respuesta a cualquier estímulo. Y lo que vemos es que, bueno, hay áreas que se encienden ante un estímulo neutro, hay áreas que se encienden ante las incongruencias y hay áreas que dicen, y esta incongruencia me hace muchísima gracia. De manera que no es lo mismo, tiene gracia que me hace gracia. Citando al compañero de la primera hora, es que la realidad no solamente no existe, sino que es solo la mía. Me hace gracia a mí. No tiene sentido hablar de objetividad porque además el cerebro no está diseñado para ser objetivo. Está diseñado para manejar su propia experiencia. De manera que tenemos mecanismos que nos permiten caer en la cuenta y si no, pues como el bebé de abajo, ¿verdad? Y eso de caer en la cuenta, respecto de que me haga gracia, hace referencia a mi experiencia previa. Fíjense si es importante lo de mi experiencia previa en la cohesión del grupo. Voy a poner un ejemplo triste. Es que yo soy más bien triste. Eres la nueva del grupo, ¿no? La niña nueva del cole. Y hay bromas del grupo que todo el mundo pilla menos tú. Eso es triste, ¿vale? Eso es triste porque te recuerda que tú no eres miembro de ese grupo. Es que ser miembro del grupo es identitario, ¿vale? Bueno, así que con esta premisa un grupo de investigación se enfrentó a ver qué áreas son las responsables de hacer que eso funcione. Vale. Como el grupo de investigación lo pidió, yo también lo digo. Lo del saltamontes es importante porque los chistes y la información son de saltamontes. Yo no sé si son muy aficionados a South Park, si no es así, se lo recomiendo. El grupo de voluntarios era canadiense. Ya está, ¿vale? De manera que tenían unos estímulos asociados a saltamontes. Lo que necesitamos es lo que se ve al otro lado y incluso desde allá abajo, perdón por la tos, desde allá abajo se ve que hay áreas que se encienden más o menos. Es decir, que no es lo mismo cuando le enseñaba el saltamonte gracioso que cuando le enseñaban el saltamontes que no era gracioso. De hecho, cuando en la información sobre los saltamontes había una incongruencia, lo detectaba su corteza frontal. Cuando la incongruencia tenía gracia, para un canadiense, se les encendía la parte occipital del cerebro. Es decir, hay áreas concretas que hacen que nos haga gracia, que nos estemos riendo de lo que estamos diciendo. De hecho, cuando la cosa era súper divertida de saltamontes, se activaban áreas concretas, que lo interesante del tema es que son ricas en unos receptores en concreto, los mu para opiáceos. A ver, es que opiáceo, ¿vale? O sea, es una sensación placentera que nos hace que nos lo estemos pasando súper bien. Es más,
Aunque se reían con el chiste varias veces, cuando más se reían era la primera vez. Que ya me cuesta mi trabajo imaginarme riéndome de un chiste la primera vez sobre saltamontes, varias veces. Bueno, pues sí, varias veces y se encendía, claro, la amígdala. El factor sorpresa era el que hacía que esa situación emocionante me resultara extraordinariamente agradable. Bien, de hecho, lo cierto es que hay diferencias individuales. En todos los grupos hay un leoncio león y un tristón. Para los más jóvenes no saben de qué estoy hablando, pero entran en Google y ya les sale, ¿vale? Y de hecho esas diferencias individuales entre el que se ríe por todo y el que le cuesta más estaban en áreas concretas del cerebro en la zona superior del giro. Lo más curioso es que esas diferencias individuales se paliaban cuando los poníamos juntos. Si vemos a alguien reírse, nos entra más ganas de reírnos. La risa no es una cosa para disfrutar en soledad, sino mejor en compañía de otros. Y de hecho, es porque como en tanto que animales grupales, tenemos tendencia a imaginarnos qué está pensando el otro. Hay unas neuronas especiales dedicadas a eso, pero eso da para otro seminario, otro año. Son las neuronas espejo, ¿vale? Que se encargan exclusivamente de eso. De lo que yo pienso que están ustedes pensando, que pienso yo. Básicamente esa es la idea, ¿no? Claro, con ese diseño, efectivamente, la risa es contagiosa. Ver, oír a alguien que se ríe hace que nosotros nos riamos antes y más intensamente. Nuestro cerebro, como se ve ahí abajo, brilla mucho más. O sea, que cada vez que brilla quiere decir que son neuronas que están activas, que están disparando. Es decir, el cerebro está disfrutando mucho más de esa sensación, fundamentalmente generando una risa muy intensa, porque lo más interesante de esto es que son las áreas premotoras. Es decir, es como que estamos en una competencia de ver quién se ríe más. Ay, y les prometo que esto lo encontré por casualidad y no es por ofender, es ciencia. Es posible que su cerebro portadores del cromosoma Y sea estadísticamente mayor, pero la ciencia ha demostrado que las portadoras del doble cromosoma X lo tenemos encendido. De hecho, cuando se miran la capacidad para... Es que es un proceso cognitivo complejo, entiéndanme. Reírse necesita una evaluación compleja y necesita muchas estructuras trabajando simultáneamente. El resultado es que, claro, el nuestro funciona más y mejor. Y bueno, yo aquí me callo ya, porque es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar dudas. Gracias. ¿Ya me voy? Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Susana Gaitán o contarle un chiste? Por si me río y eso, yo lo de contar chistes lo llevo peor. Perdón. Buenas. Mi pregunta era, a veces cuando reímos mucho, acabamos incluso llorando. Mi pregunta era, ¿qué relación puede haber entre las lágrimas y la risa? Claro, es que es un cuadro emotivo en el que se van sumando patrones motores. Al principio hace la sonrisa esta de la buena, no la de compromiso de Nicholson, ¿no? Pero luego va sumando patrones hasta que se desencaja la mandíbula, hay problemas respiratorios, de hecho es una expiración forzada que puede provocar hiperreactividad bronquial y efectivamente hay una conexión con los ojos que como se resecan en realidad no está llorando, está mojando los ojos. Sí, claro, está relacionado con una intensificación del proceso. De hecho, no lloramos de risa al primer chiste de saltamontes. Para llorar de risa tiene que ser una cosa más elaborada, ¿no? Yo que tengo la risa fácil. Como eres de León el León, está claro quién es León el León y quién es Tristón. ¿Alguna pregunta? Por ahí. ¿Por qué a cada uno nos hacen gracia cosas diferentes? Claro, es la clave del asunto. No son tan diferentes, quiero decir, o sea, tú coges una clase
venga, voy a ser buena, de bachillerato, que puedes probar en el máster y da igual, caca, culo, pedo, pis, y la gente se ríe, ya está. La caída de la cáscara de plátano y la gente se ríe, ya hay estímulos que producen hilaridad. Lo que pasa es que esa hilaridad es muy básica. Luego, cuando hacemos esa hilaridad más compleja, modelo club de la comedia, que ya estás hablando sobre experiencias previas, tienes que buscar los lugares comunes, que evidentemente no son los mismos dependiendo de tu herencia cultural, tu estatus social, tu formación, etcétera. De manera que a la gente a la que le hace gracia determinada cosa no le hace gracia determinada otra. Aparte está, por supuesto, tus condiciones personales. Es decir, todos tenemos una altura, pero unos somos más altos que otros. Pues esta campana de Gauss es también verdad para nuestra capacidad de responder a un determinado estímulo. Pero en realidad los patrones que nos hacen gracia no son tan diferentes. Cuando tú buscas qué es lo que a la gente le hace gracia, es eso, la incongruencia que decía el filósofo, ¿no? Eso que no encaja en el entorno. Y entonces pues dices, ¡hala! Es verdad, esto no encaja aquí. Si te faltan los referentes previos, entonces tu grupo no identifica esa broma. Lo que decía de la broma privada, si tú no tienes el entorno en el que fulanito cogió un pedal importante y se subió y estuvo cantando por Lola Flores, cuando la gente hace chistes sobre esto, no tienes los referentes, no puedes tirar del hipocampo, no te ríes. Pero cuidado, se dan cuenta de la importancia que tiene esto, ¿no? Si es que formar parte de un grupo es identitario. Uno no dice, pago la cuota de socio del Atleti. Dice, soy del Atleti. Es que formar parte de un grupo es identitario. Nuestro cerebro necesita pertenecer a una tribu. Hoy en día hay un negocio con la risa, ¿no? La risoterapia. ¿Es realmente posible forzar ese disparo ¿cómo le llaman? La amígdala, ¿no? Vamos a ver. Que funciona es cierto, ya está. Y además, en determinados segmentos de edad, lo que decíamos ayer de la plasticidad, contaba ayer el compañero de la plasticidad, o sea, es que en las unidades de pediatría hace falta el payaso de plantilla, porque el sistema necesita, en una situación además de tantos niveles de estrés, es que como no les bajes los niveles de adrenalina a ese chavalín, a esa chavalina, lo llevas fatal. Sí, o sea, que la risoterapia funciona, claro. Con adultos, es lo que iba a contar. Con adultos, si está bien hecho, también porque los niveles de dopamina aumentan y eso activa las zonas de placer. La dopamina es la del subidón, la del enamorado lo nota pero se vuelve idiota. Es la que es capaz de hacer que todo parezca bonito. Y modula también la serotonina, que es la otra, la de las depresiones y todo eso, la de los IMAO, la del Prozac, esa es la serotonina. Así que eso que físicamente está pasando, o sea, tú metes una jeringa, le extraes las sustancias y ves las composiciones de neurotransmisores, están afectando a las posibilidades, al pronóstico de la persona que está siendo tratada. Ahora, efectivamente, funciona como de bueno seas y como decía el compañero antes, que te haga gracia, ¿no? Es que si no te hace gracia, pues está ahí el payaso toda la tarde que al revés, te entra la pena, o sea... Aquí tienes otra pregunta. Con respecto a lo de la risa contagiosa y con respecto al afán de pertenecer a un grupo, ¿se puede distinguir el que no le ha hecho gracia pero se ríe para no quedarse excluido? Sí. Si tienes el aparato para hacerle la resonancia magnética, es que el que está poniendo la risa fingida no está activando las áreas del sulco, igual que el que se está riendo francamente y porque sí. Lo cierto no es tan sencillo como todo eso. No sé si hay actrices o actores en la sala. Toda esta gente que trabaja con el método, en realidad están haciendo neurociencia, no sé si sabiéndolo o sin saberlo, porque lo que hacen es buscar una emoción previa para producir ese gesto que quiero interpretar. Entonces, claro, efectivamente, en un sitio donde tú quieres fingir que lo has pillado, aunque no tienes ni idea, puedes recurrir a alguna cosa que te hizo a ti sentirte así de divertido y entonces sí, tirando del hipocampo, tirando de tu experiencia previa, sí activarías las áreas de risa franca. Pero fíjense que aquí hay una cosa
en donde seguiríamos viendo diferencia, la sorpresa. El factor sorpresa que hacía que la amígdala dijera, jo, qué bien me lo estoy pasando, qué rato más bueno he echado, ahí no lo vas a tener. Pero es que entre el rato bueno que he echado y lo bien que me lo estoy pasando hay muchos grados de buen humor que estabilizan el cerebro, sí. ¿Alguien? ¿Perdón? No está, que yo sepa, no está aprobado. Ojalá, fíjate que parece que tenemos más tendencia a lo mejor es porque como no es problemático, si eres, ¿a quién le van a condenar por ser especialmente feliz? Feliz en exceso. Sí, que tú quieras repetirlo una y otra vez, claro, claro. Intentarás repetirlo todas las veces, claro, eso es así. Lo que pasa que, claro, en principio, reírse en un entorno no adecuado sería de lo que estamos hablando y entonces sí tendrías problemas. En general ese no es el problema. Donde trabaja la gente de clínica es en los que no son capaces de activar el buen humor, no el malo. La última me dice que es ese. Perdón. ¿Es posible provocar la risa químicamente? Te inyecto no sé qué. Sí, claro. Bueno, depende de qué risa estamos hablando. Reírnos, producir jajajaja, el gas de la risa lo hace, ya está. Sí, en vez de traer un payaso, te inyecto algo. Obviamente, los cigarritos de la risa, sí. No he dicho esto, niños y niñas. Lo que pasa es que estamos en los circuitos de recompensa, cuidadín con esto. Cuidadín. A ver, piensa en un momento, es que es un mal nombre para una estructura neuronal. O sea, receptores para opiáceos. Le pusieron ese nombre porque lo encontraron como lo encontraron, pero es difícil imaginarse que el cerebro y la selección natural se confabularon para tener unas estructuras que estaban esperando que alguien esnifase algo que le hacía que sentirse bien. No, sirven para otra cosa, nosotros lo encontramos así. Lo encontraron así y entonces efectivamente cuando alguien fuma algo, activa eso, pues se siente bien, efectivamente te ríes por todo y lo que pasa que hay una alteración, ahí sí que hay una alteración de la realidad. Bueno, a lo bestia. Ya te digo, todo es bonito. ¿Qué? No, te ríes ya. O sea, mucho menos evolucionado que lo del saltamonte. Te entra la risa, de verdad, ya. Porque son los receptores esto que hemos hablado, sí, tal cual. De hecho, lo que pasa es que es muy anticlímax, pero hay tumores y cosas de esas que lo que hacen es producir hilaridad constantemente. Entonces la gente se ríe, pero no es capaz de asociarlo a ningún tipo de emoción. ¿Vale? Bueno, pues me dicen, yo te iba a preguntar por qué te ríes, la última, que no he preguntado nada, cuando no puedes. Por ejemplo, yo me río en todos los entierros. Sí, pero en entierros que me afectan mucho. Claro. Pero digo, no te puedes reír. Gracias por preguntármelo. Fíjate que yo iba a poner una diapositiva de ya digo que no tengo mucho criterio cinematográfico, de Magnolias de acero, que es un ejemplo de esto, porque es un funeral. La prota muere, ya os lo digo, ¿vale? Y entonces es un funeral... Yo iba a decir que no lo había visto. es que es completamente prescindible, créeme, pero vale, es un funeral, es un pedazo de funeral en el que hacen justamente esto. Es que esa es una de las principales funciones de la risa. En las situaciones en que la incongruencia llega a tal grado de incomprensión que tu cerebro no sabe manejar el conflicto, tiras por la vía de la risa. ¿Vale? O sea, el punto de fuga que utiliza el cerebro para esto no me puede encajar, o sea, no se me puede haber muerto esta persona, porque además nos enfrentamos a la estúpida idea de no volver a verlo. O sea, es que esto para el cerebro es chungo de manejar, ¿no? Y entonces lo que hace es la vía de escape y efectivamente hace eso. O sea, que muchas gracias por una pregunta. Nada, es lo de reírse por no llorar, ¿no? Exactamente. Bueno, pues yo creo que despedimos con un fuerte aplauso a Susana. Gracias.